Bienvenido a todos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la viruela en la Nueva España, en la Gran Tenochtitlan, de hecho, para ser más precisos. La viruela como la gran aliada de Hernán Cortés para poder conquistar uno de los reinos más poderosos de Mesoamérica, que era prácticamente los aztecas. Había dos razones fundamentales para entender cómo un grupo pequeñísimo de 500, poco menos de 500 hombres, logró derrotar a un ejército masivo de guerreros aguerridos, bravos, bien armados, que eran los aztecas. Realmente no eran inofensivos, tenían armas realmente mortíferas y no importaba que los españoles trajeran caballos y armas de fuego. Ellos tenían su manera de guerrear y era muy efectivo. Había dos razones fundamentales. Una era la creencia, el hecho de que Cortés era enviado de la personificación absoluta de Quetzalcóatl. La otra es una enfermedad, una pandemia que es precisamente la viruela. Los españoles, los aztecas la conocieron como la gran peste, es decir, el mundo prehispánico tuvo su pandemia, tuvo su gran peste y fue el motivo, uno de los motivos fundamentales e importantes de la conquista del Nuevo Mundo por los españoles, en este caso por Hernán Cortés, que era un hombre muy habilidoso, un hombre con muchas contradicciones, pero un hombre con mucha suerte, y contó precisamente con esa gran suerte. Pero contemos las cosas desde el principio y entendamos un poco cómo surge esta relación entre la viruela, entre esta pandemia y la conquista del Nuevo Mundo. Ya había en 1517 los primeros contactos de españoles con tribus prehispánicas, en este caso los mayas. Juan de Grijalva llegó a Yucatán en 1517, enviado por Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, para averiguar qué había en esa parte del mundo. Insisto, desde Cuba los españoles ya estaban en el Caribe, en la Española, que es actual, está en el Caribe, que es parte de las conquistas, estaban en Puerto Rico, estaban en Haití también, estaban en varias de esas islas caribeñas. Se dan los primeros enfrentamientos y es ahí donde Moctezuma entiende que Quetzalcóatl está por llegar. Había ya varias cosas que se estaban presentando en el mundo de los mayas, de los aztecas, que anunciaban ese advenimiento de Quetzalcóatl. Uno de ellos se habla de un cometa que cruza el cielo en pleno atardecer. También se habla de cómo las aguas del lago Texcoco hirvieron de la noche a la mañana de manera misteriosa. También se habla de incendios de grandes palacios y cosas por el estilo. Es en ese momento que se dan un poco las primeras señas de ese gran aliado que es la creencia con el gran Quetzalcóatl. Posteriormente, el 16 de agosto de 1519, llega Hernán Cortés a Veracruz, enviado precisamente también por Velázquez, gobernador de Cuba, y que posteriormente, después de haber sido su aliado, su padrino, por así decirlo, se van a convertir en grandes enemigos. ¿Por qué? Porque Cortés decide quedarse en el Nuevo Mundo y conquistarlo. Quien quería ser realmente el conquistador del Nuevo Mundo era Velázquez, Diego de Velázquez. Pero Cortés le dice, no, yo creo que me quedo yo peleo. Funda la Villa Rica de Veracruz, hoy conocida como Veracruz, y en ese momento se rompe la alianza con Velázquez, Diego de Velázquez. Desde entonces va a haber una serie de acontecimientos que tienen que ver precisamente con ese personaje, Diego de Velázquez, que tenía todas las gracias, todo el apoyo de los reyes de Castilla en ese momento. En septiembre de 1519, Cortés avanza, vence a los tlaxcaltecas, a los indios de Tlaxcala, mejor dicho, tlaxcaltecas, posteriormente conocido como el estado de Tlaxcala. A los tlaxcaltecas los vence y los convence de aliarse contra los aztecas, que era un pueblo que cobraba tributo en dinero y en esclavos. Era un pueblo, una tribu líder muy cruel, muy extrema en ese sentido. No eran nada queridos realmente los aztecas por los indígenas de Tlaxcaltecas, ni por muchos otros más en Mesoamérica. Eran extremos, en gran medida cazadores, guerreros, hacían sacrificios por cualquier cosa.
Eh, Va acompañado Cortés por estos indios tlaxcaltecas, va acompañado por la Malinche, que es una princesa que acaba de ser adquirida por unas las tribus en Campeche, y va con 350 soldados. 350 soldados nada más para camino a Tenochtitlan. Eh, Moctezuma, adivinando lo que iba a suceder un poco, le ofrece regalos para que no llegue. Pero eso solamente lo que va a suceder es que Cortés va a querer llegar con más prisa a Tenochtitlan al ver el oro, las plumas, las vestimentas, las piedras preciosas, el jade, las especias que le regalaban. Él pensó que iba a haber mucho más en Tenochtitlan y allá va, precisamente. Llega finalmente en noviembre de 1519. Cortés llega a la gran Tenochtitlan, una ciudad impresionante, descrita como una de las ciudades más impresionantes, con una arquitectura y una distribución y una organización eh, digna, digna de maravillarse, con una ingeniería acuática impresionante, hecho de calzadas, largas calzadas, este, interrumpidas por canales. Era una ciudad sobre el agua, que era la Venecia de la Gran Tenochtitlan, enorme, con grandes palacios, me, miles y millones de habitantes de manera bulliciosa en su caminar en toda la ciudad. Eh, Moctezuma lo recibe como huéspedes con temor y cortesía. Los aloja, los hospeda en el gran palacio de Axagayácatl, que es prácticamente el más bonito, el más elegante de toda la ciudad. Y ahí, entre gestos y cosas, se dan a entender, Cortés le da a entender a Moctezuma que él no es el Quetzalcóatl, que él es un conquistador y que se tenga lo que se tenga que tener. Lo toman preso y empiezan a negociar con el pueblo, porque el pueblo no se quiere levantar en armas. Está su dios, su señor, está detenido, está secuestrado por esos españoles y Moctezuma le dice no se levanten en armas. Empiezan a negociar un poco hasta que finalmente no hay manera de que puedan negociar. El pueblo está muy indignado, está también enojado por haber entregado de manera tan fácil, haberse entregado a Moctezuma. Entre el ir y venir, ya preparados casi para tomar con las armas la ciudad que está levantada, enojada, los indios están enojados. Cortés recibe la noticia de que Velázquez, el gobernador de Cuba, envía a Pánfilo de Narváez para que lo detuviera. Pánfilo de Narváez llega a Veracruz en abril de 1520 con 1500 hombres. En ese ejército llega un enfermo de viruela. Obviamente que no se sabía en ese momento, pero llega junto con ellos. Es un esclavo africano que lleva la enfermedad. Cortés los enfrenta, logra convencer al ejército de que se le una para conquistar la Nueva España, les ofrece muchas ventajas, muchos tesoros, propiedades y sobre todo muchas indias. Regresa finalmente a la Gran Tenochtitlan, donde Cortés había dejado a cargo de la plaza a Pedro de Alvarado, un español sin educación, sin sentimientos, un bandolero, un asesino, que en la ausencia de Cortés se dedica a masacrar a todos los aristócratas aztecas y pues, por pura diversión empieza a matar indígenas con abolengo sin abolengo. Se levantan contra Pedro de Alvarado, los indios, y casi terminan con ellos. Estamos hablando que están como 100, son 200 soldados españoles. Llega Cortés, ve todo el desastre y se enfrentan a los españoles alzados. ¿Qué es lo que hacen? Prácticamente para ellos la tienen complicada porque todas las calzadas, entre ellos la gran calzada de Tacuba, perdón, que era donde entraron los españoles, estaban entrecortadas por canales. Entonces necesitaban los españoles para poder salir puentes. Y los indígenas lo primero que hicieron para que los españoles ya arrinconados en el corazón de Tenochtitlan no podían salir, tumban todos los puentes. Los españoles se le ocurren dos cosas: crear puentes móviles, esos puentes que podían quitar y poner en esos trechos,
y empiezan a avanzar hacia la salida. Hay tres canales que tienen que superar, y entre esos tres canales van perdiendo prácticamente todo. Es una masacre, es una matazón. Ellos pierden, pero pierden por una razón fundamental. Van cargados de oro, además de que llevan sus armas, llevan sus cascos, su traje de metal, ¿sí? Llevan oro, llevan piedras, llevan objetos, regalos, y obviamente que no pueden luchar con ellos, incluso tampoco pueden cruzar los puentes elevadizos que llevaban, porque eran hechos al día, ¿no? Improvisados. Y se ahogan. La mayor cantidad de españoles que pelean en ese momento caen al agua y se ahogan prácticamente. Caen caballos, mulas, españoles. Y ahí los indios lo que hacen simplemente entre que esperar a que se ahogaran o matarlos o sacrificarlos en ese momento. Total que los últimos que logran salir, entre ellos Cortés y la Malinche, van brincando de español en español, o sea, de cadáver en cadáver para poder salir. O sea, no solamente utilizaron los puentes improvisados que organizaron, sino además los mismos muertos les sirvieron de puente para poder huir. Y se recuerda como aquella noche, porque logran salir Cortés derrotado con un medio centenar de soldados, sin riqueza, sin nada, sin armas. Se le llama como la gran famosa de la noche triste, ¿no? O el árbol de la noche triste, que estaba precisamente todavía hace unos años por ahí por alguna colonia de Tacuba, y en algún momento pues unos ebrios lo quemaron por simple gusto. Ahora nada más hay un muñón medio quemado que le llaman pues el árbol de la noche triste, que ya no existe. Ahí Cortés lloró su derrota. La viruela, uno de los muertos, precisamente los españoles muertos que quedan en la huida de Cortés, tiene la viruela. Cortés se va a lamerse sus heridas y los aztecas se quedan con la enfermedad, se empieza a expandir completamente. ¿Qué enfermedad? Una enfermedad extraña para ellos, que se manifiesta en fiebres, alta fiebre, dolores de cuerpo, y por erupciones en el cuerpo, en todo el cuerpo, en la cara, que desfigura la cara, desfigura los hombros, eh, granos en la cara que ya se conocen. Y eso pues lleva a que los indios empiecen a morir por montones, porque no pueden hacer absolutamente nada. Además era una muerte muy dolorosa, porque además de que dolía, ellos no podían hacer absolutamente nada. No podían sentarse, no podían pararse, no podían dormir, no podían acostarse. Lo único que tenían para poder curarse era, pues, ni curarse, no se podían curar, no había cura. Entonces, cuando ya sentían que se iban a morir, se tiraban en la calle o en algún rincón y se morían prácticamente. Los que no se morían quedaban ciegos, porque era un dolor de cuerpo indescriptible. Y empiezan a morir por decenas, por centenas, por miles. En ese momento Cortés ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero ya, en la Gran Tenochtitlan, que en ese momento Moctezuma, recuerden que Moctezuma fue apedreado cuando quiso calmar a sus indios, lo apedrearon y murió, con razón o sin razón. Habrá que platicar más de ese personaje, y en ese momento quien encabeza la rebelión es Cuitláhuac, que es el hermano de Moctezuma, un guerrero más bravo, más determinante, y con la idea de independencia más arraigada. Prácticamente después, todas las penalidades que sufrieron los indios con la enfermedad de la viruela es contada por Fray Toribio de Benavente, Motolinia, conocido mejor como Motolinia, en la obra La historia de los indios de la Nueva España. La historia de los indios de la Nueva España. Motolinia cuenta precisamente esa manera de morir tan cruel que ocurre con los indígenas que no tenían defensas en contra de una enfermedad que ya había llegado anteriormente a, a, a las islas del Caribe. En 1507 ya se hablaba de esa enfermedad traída por los españoles en La Española, que es la actual Santo Domingo. En 1518 vuelve a aparecer, en esta ocasión en parte de Puerto Rico, y en 1519 se presenta en Cuba.
pero pues a los españoles no les hace nada, no los mata, ya están inmunes, ya han vivido con esa enfermedad. Entonces, y esa fue una de las cosas, de las enfermedades que trajo también los españoles. Trajeron la gripe, que no, posteriormente también fue un problema, pero también trajeron la suciedad del cuerpo. Recuerden que los indígenas eran muy limpios, se bañaban 2 o 3 veces al día. Las indias eran muy limpias, extremadamente limpias. Los españoles no se bañaban, porque en Europa no había agua, o entre que no había agua y pues, finalmente no les gustaba. Entonces imagínense a un hombre sin bañarse por meses. Para las indias y los indios era realmente desagradable. Imagínense ahora indias que eran atacadas, incluso sexualmente, por los españoles, soportar ese tipo de vejaciones. Era completamente terrible. Finalmente, Cortés se recupera en 5 meses de la pérdida, de la noche triste. Logra amarse con un ejército y regresa a la Gran Tenochtitlán. En esta ocasión recibe 600 hombres, más de 2 decenas de caballos, que eran también parte de su arma estratégica. Eso los recibe de España, bueno, no de España, sino bien de Veracruz, de los que van llegando. 10,000 tlaxcaltecas y 100,000 indígenas varios que se les van juntando y se enfrentan en esta ocasión no a Cuitláhuac, que murió precisamente de viruela, sino a Cuauhtémoc, que es el que va a enfrentar la segunda arremetida de Cortés. Cuauhtémoc logra defender la Gran Tenochtitlán por 3 meses, con grandes batallas, puesto que la mitad de la población, casi la mitad de la población de la Gran Tenochtitlán, había caído en manos de la viruela. Finalmente, después de tantas batallas, el 13 de agosto de 1521 cae la Gran Tenochtitlán. Para ese entonces la viruela ya se había expandido al sur, Tabasco y sobre todo Yucatán, la estaban padeciendo los mayas. Y después en 1527, 25, 27, la viruela se expande al imperio inca, lo que ahora conocemos como Perú. Y Francisco de Pizarro, que es el gran conquistador del mundo inca, va a aprovechar la viruela, también como lo aprovechó Cortés, para poder conquistar el Nuevo Mundo. Como ustedes sabrán, la viruela era una enfermedad en Europa. No solamente en Europa, en el Oriente Medio ya se tenían noticias sobre una enfermedad de esas características, pero ya se había encontrado la cura, ya se había encontrado la manera de cómo inocular esa enfermedad. ¿Qué hacían en el Medio Oriente, China, en la India? De las purulencias que tenían en el cuerpo, le quitaban las costras, lo molían y eso lo absorbían con pequeñas pajitas, con pequeños popotitos de naturales o de marfil. O sacaban la pus de los pequeños granos y lo introducían en pequeñas heridas para poder inocular esa enfermedad. Siglo XVIII, la esposa del embajador en Turquía ve cómo inoculan y eso lo lleva a Europa. En 1557, Edward Jenner con doble J-E-N-N-R, Edward Jenner es un niño que se enferma de viruela y lo someten a curas que no le sirven para nada. Con el tiempo ese tal Jenner se va a convertir en un doctor eminente y logra encontrar la vacuna a partir de una enfermedad que se llama la vacinia o vacinia, que era una enfermedad que atacaba a las vacas y a los borregos, con características muy parecidas. Y encuentra, de ahí el origen de la palabra vacuna, de vacinia, de esa enfermedad. Y hasta finalmente, a 1978, los 70s, ya la Organización Mundial de la Salud declara como erradicada o controlada la viruela. Imagínense cuánto tiempo transcurrió. Esa es la historia de la viruela, la pandemia que de la mano ayudó a derrotar uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica, que eran los aztecas, es decir, nuestros parientes directos, los cuales sucumbieron más que ante un grupo de españoles armados montados en caballos, en esos seres extraños para ellos, sino gracias a una enfermedad que logró matar casi entre 2 y 3
.53 millones de indígenas de la noche a la mañana de manera misteriosa. Una enfermedad dolorosa, terrible, que los hizo sufrir demasiado. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.